Hola, en este vídeo vamos a mostrar las características más sobresalientes de un editor de texto que está específicamente diseñado para la programación, para la escritura de código. El editor se llama Microsoft Visual Studio Code y el aspecto que tiene la interfaz gráfica es esta. Cuando arrancamos el editor tenemos una primera pantalla de bienvenida a partir de la cual pues podemos acceder a ciertos documentos de ayuda, a documentos para el aprendizaje, para la customización o configuración e incluso algunas acciones fundamentales que se hacen con cualquier editor de texto, como crear nuevos ficheros, abrir carpetas y demás. Bien, he de decir que el uso de este editor de texto es muy sencillo, que se aprende sobre la marcha, conforme van haciendo falta nuevas cosas, pues se va buscando en la ayuda en Google cómo se hacen y se encuentra un montón de documentación de distintas personas que han tenido el mismo problema. Y bueno, en este vídeo lo que haremos es dar una vista panorámica de qué podemos hacer con el editor. Una vista panorámica que no va a cubrir ni un 10% de lo que se puede hacer con esto. Bien, comencemos por describir las partes fundamentales de la interfaz gráfica. El editor tiene dos partes fundamentales. Una parte aquí a la izquierda, que muestra el contenido de cada una de estas pestañas que se corresponden con herramientas del editor, y la parte de la derecha, que es la que muestra concretamente el fichero sobre el que estamos trabajando. Comencemos por abrir un proyecto para tener un ejemplo. Abro un proyecto real de Angular precisamente. Se abre así de sencillo, simplemente como cualquier otro editor, vaya. Entonces, como vemos, aquí a la izquierda aparecen los contenidos de las distintas pestañas. En este caso tenemos el explorador, que posiblemente sea la más útil. En el explorador pues tenemos el proyecto en sí, el que acabamos de cargar. Esta es la estructura de directorio, que podemos ir navegándola a nuestro antojo. Y picando en cada uno de los archivos vemos su contenido en la parte de la derecha. Para abrirlo realmente le hacemos doble clic. Y al hacer doble clic se van abriendo distintos editores correspondientes a distintas pestañas. Y además, en esta sección de editores abiertos, vamos viendo todos los archivos que vamos abriendo. Esto es muy cómodo porque cuando tenemos muchas pestañas, buscar aquí directamente las pestañas es bastante, bueno, un poco más lento, es más lioso que directamente buscar el archivo que queremos por aquí. El cierre de los archivos lo podemos hacer pues desde las pestañas de la derecha, lo podemos hacer desde las pestañas, perdón, desde el listado de la izquierda, o si en un momento dado estamos atribulados con la cantidad de ficheros que tenemos abiertos, podemos cerrarlos todos y comenzar desde el principio. Bien, el contenido de la herramienta podemos esconderlo o visualizarlo simplemente haciendo clic repetidas veces sobre la herramienta en sí. Bien, otra herramienta muy útil es la de búsqueda. Simplemente funciona pues colocando el término de búsqueda que queremos buscar por todo el proyecto y nos va mostrando los distintos lugares donde aparece ese término de búsqueda. El término de búsqueda puede ser genérico o puede ser que coincida también en las mayúsculas y minúsculas, que coincida con la palabra completa, o incluso podemos utilizar expresiones regulares. También podemos hacer sustituciones, es decir, buscar un término y reemplazarlo por otro. La siguiente herramienta tiene que ver con el control de versiones. Y es una herramienta que, bueno, pues resulta bastante útil siempre y cuando tengamos nuestro proyecto sometido a control de versiones. En este caso, yo sí lo tengo, este proyecto, y me está diciendo que hay dos cambios con respecto al último commit, es decir, el último commit, a la última confirmación que hice del proyecto. Hay una en este archivo, incluso aquí me está indicando qué cambios
he hecho desde la última vez que confirmé el proyecto, y aquí pues lo mismo, me ofrece los cambios, me muestra los cambios que he hecho desde la última vez que confirmé el proyecto. Ya digo que esto no se puede utilizar siempre y cuando tengamos nuestro proyecto bajo control de versiones. La siguiente herramienta es un depurador, que también es muy útil, especialmente cuando estamos trabajando con aplicaciones hechas en Node.js, puesto que el depurador de Node.js es un poco lioso de utilizar. Aquí, si lo configuramos bien, pues tenemos el depurador integrado en el propio editor de texto. Por eso, este editor de texto yo diría bajo mi punto de vista, que va un poquito más allá y es casi un entorno de desarrollo integrado. De hecho, si lo configuramos a tope, pues prácticamente se convierte en un entorno de desarrollo integrado. Bien, y la siguiente herramienta es una de las cosas que hace a este editor tan potente, y es que es muy extensible. Es decir, viene con una serie de funcionalidades básicas, pero después permite la instalación de muchísimos plugins para distintas tareas. Desde convertir, si por ejemplo queremos utilizar el editor para trabajar en C o C++, pues podemos utilizar este plugin que nos ofrece características específicas para la programación en C y en C++. O por ejemplo, si queremos hacer desarrollo de aplicaciones para microcontroladores, pues podemos utilizar el plugin de Platform IDE, que es un IDE pensado para el desarrollo de aplicaciones sobre microcontroladores como Arduino y otros. Estos de aquí son los que yo tengo instalados, pero existen muchísimos plugins en el marketplace. Imagínate, por ejemplo, que queremos trabajar con Python, pues hacemos aquí una búsqueda y vemos toda la cantidad de plugins cuya instalación pues extiende el editor para poder trabajar con código hecho en Python, y si queremos trabajar en Scala, pues seguro que también tendremos plugins para el trabajo con Scala. Si queremos trabajar con Java, lo mismo, y en fin, prácticamente cualquier lenguaje de programación que se nos ocurra. Por defecto, Microsoft Visual Studio viene ya muy bien preparado para trabajar con JavaScript y TypeScript. De hecho, está pensado o se hizo originalmente con la idea de trabajar con JavaScript y TypeScript, con lo cual casi sin instalar nada ya podemos utilizarlo para desarrollar nuestras aplicaciones con Angular. Son muchas más las características de este navegador, perdón, de este navegador, no, de este editor, pero bueno, terminaré mostrando una que puede resultar útil, sobre todo para aquellos que utilizáis Windows. Y es que ya hemos dicho a lo largo, bueno, al principio del curso, que Angular, una parte del desarrollo de Angular requiere el uso de una terminal de comandos. Entonces, para los que utilizamos MacOS o Linux, tenemos una terminal de comandos que es fantástica, que es esta de aquí. Y bueno, yo particularmente prefiero utilizar esta terminal. Pero el editor viene también provisto con una terminal, de manera que a los desarrolladores que utilizan Windows, pues le puede venir muy bien, ya que la terminal de Windows que viene por defecto no es demasiado potente. Y esta terminal es una terminal al estilo de Unix. Bien, y con esto pues terminamos la demo de las herramientas, de las características más sobresalientes del editor Microsoft Visual Studio Code.